10 de la noche, 52 minutos. Esta noche el diálogo de María Elvira Arango es con el vicepresidente ejecutivo de la ONG Conservación Internacional. Hablan sobre los retos que hay en materia de medio ambiente y sobre los estragos de la minería ilegal. Muy buenas noches a todos. Es un gusto saludar desde mi cuarentena hasta la cuarentena del señor Sebastián Troen. Él es el vicepresidente mundial de Conservación Internacional, vive en Colombia y lleva muchos años trabajando precisamente por eso, por la conservación, por la importancia que tiene para mejorarnos la vida a todos si cuidamos, por supuesto, nuestros recursos y el medio ambiente. Sebastián, muy buenas noches. ¿Cómo va su cuarentena? Primero que todo, su salud y su familia. Buenas noches, María Elvira. Aquí estamos en la casa y obviamente tomando todas las precauciones para asegurar que no contribuimos más a esta crisis que nos ha afectado a todos y a todas las organizaciones, inclusive los que trabajan en el tema de la conservación de la naturaleza. Por supuesto que sí. Sebastián, hemos visto muchísimas imágenes, además emocionantes, de animales caminando libremente por las ciudades, de repente animales que jamás habíamos visto, volando, pájaros volando por ahí, o de repente en las redes hemos replicado videos de estos animales como recuperando sus territorios. Pero eso es solamente una anécdota, porque la situación del medio ambiente en realidad con la pandemia no ha sido tan positiva como la que quisiéramos creer viendo, por ejemplo, esas historias. Es muy cierto. Yo creo que en las ciudades, en las zonas periurbanas, alrededor de las ciudades, es cierto que la actividad humana ha disminuido y ha permitido a los animales salir y verse tal vez en zonas en donde comúnmente no lo tenemos la oportunidad de observar. Sin embargo, la situación en las zonas rurales y en particular en América Latina, África, Asia, el Pacífico, es completamente lo opuesto. Lo que está sucediendo en esas zonas rurales es que por necesidad o en algunos casos por oportunismo, la gente tiene que o se aprovechan de los recursos naturales y eso se ha notado que ha resultado en un aumento en la deforestación en países como Brasil e inclusive en Colombia, pero también como en lugares como Camboya en Asia. Hemos visto un aumento en la caza ilegal de animales, menos para el comercio internacional, porque con el cierre de las fronteras ya no hay mucho comercio internacional de vida silvestre. Sin embargo, gente con necesidad están saliendo a cazar y es algo que hemos visto en muchos países, por ejemplo en el continente africano, pero también por la caída de la economía y la subida del precio de oro, actividades como la minería ilegal de oro ha aumentado en ciertos sitios y eso también obviamente impacta negativamente sobre el ambiente y sobre la vida silvestre. Claro, por supuesto. Y en Colombia concretamente, señor Troen, la situación en estos casi 3 meses de pandemia, ¿usted cree que ha sido distinta? Yo creo que estamos viendo las mismas tendencias que estamos viendo en otros países, y es que en zonas rurales, en muchas partes del mundo, la gente no tiene la misma cantidad de ahorros que tal vez las personas en las ciudades, y además muchas personas de ciudades que han perdido sus empleos han tenido que regresar a sus comunidades rurales y obviamente ahí la cuenta bancaria para muchas personas es la naturaleza. Entonces estamos viendo un aumento. En el caso particular en Colombia, lo que hemos recibido informes es que la organización Pantera, por ejemplo, ha reportado un aumento en la caza ilegal de gatos, de jaguares y pumas. Y también hemos visto tendencias preocupantes en tema de deforestación, principalmente en la zona de Amazonía. Y además hay informes de minería ilegal de oro, tanto en Colombia como en otros países en la región. Sí, Sebastián, ¿cómo ve el mundo? ¿Qué espera su organización? ¿Qué piensan ustedes desde Conservación Internacional? ¿Cómo va a ser nuestra relación con la naturaleza después de la pandemia? Bueno, nos preocupa mucho porque las tendencias que ya estamos observando creo que no es algo que termina el día que terminan las restricciones relacionadas a COVID. Se deben a la caída de la economía.
Entonces yo creo que es poco probable que vamos a ver un cambio hasta que la economía se recupere y las personas pueden regresar a tener empleos pagados y no tienen que depender tanto de la naturaleza. Entonces estamos preocupados porque en muchos de los países, nosotros tenemos oficinas en 28 países alrededor del mundo y en muchos países estamos recibiendo informes similares, así que estamos exigiendo a los gobiernos, pero también a agencias internacionales de desarrollo que priorizan el tipo de actividad económica que genera efectos multiplicadores económicos, pero también genera beneficios tanto para el clima como para la naturaleza. Y eso implica en muchos casos promover acciones en las zonas rurales, acciones como la conservación del bosque, pero también restauración de ecosistemas que además de ser bueno para el ambiente, puede generar empleo, que es algo que obviamente va a ser muy importante cuando los países tratan de reactivar sus economías. Claro. ¿Usted es un tipo optimista, Sebastián? Estoy preocupado, pero algo que me hace optimista es que estoy viendo una apertura nueva por parte de gobiernos y por tomadores de decisiones de no hacer las cosas de la misma manera de siempre. Sabemos que esa es una crisis que nunca hemos experimentado en nuestras vidas y esto hace que los tomadores de decisiones están abiertos a pensar de maneras distintas. Y obviamente no queremos resolver esta crisis y después meternos en una crisis peor, el crisis del cambio climático. Así que vale la pena pensar de cómo hacer las inversiones, las actividades económicas para que tengan no solamente un efecto positivo económico y social, pero también para el ambiente. Claro que sí, pues lo que sí es cierto es que después de esta pandemia no vamos a ser los mismos y ojalá sepamos que dentro de las prioridades, una, sin duda, sí está el medio ambiente. Sebastián, gracias, cuídese mucho, saludes a la familia y ojalá nos podamos ver nuevamente pronto en Colombia. Muchas gracias, María Elvira, y lo mismo a ti, al equipo de Caracol TV. Un abrazo, gracias, Sebastián. Gracias, hasta luego. Buenas noches.